Hay una pregunta que no sé si en algún momento me la haría yo, es posible, pero de verdad necesito operarme. Lo que nadie te dice sobre la cirugía de columna y es lo que queremos que hoy nos diga a nosotros, doctor Gamaliel González, siendo Ujú. pues el especialista en columna, que nos va a aclarar este tema de romper el miedo con este tipo de operaciones. Bueno, yo la gran mayoría de las veces el número de pacientes que logro mejorar sin cirugía es muy significativo. Sin Con, cirugía. sin cirugía. Cambios en el estilo de vida, fortalecimiento y demás, ayuda a que la gran mayoría de los pacientes no mejoren. Pero ¿qué pasa con el paciente que no mejora? Pues definitivamente la cirugía es una opción. Pero ¿qué ocurre? Hoy en día hay que romper muchos mitos acerca de la cirugía de columna. ¿Por qué? Porque muchas veces es más que nada saber popular, en el sentido de que alguien dice, no, es que yo tengo un conocido que lo operaron de la columna y quedó inválido, quedó en silla de ruedas. Pero lo que no se sabe es que se tuvo un accidente grave y Claro. ya antes de la cirugía tenía un déficit y la cirugía no fue para que recuperara, sino más bien para estabilizar. ¿Y qué ocurre? No podemos extrapolar escenario en escenario. Y la tecnología nos permite hacer las cirugías de forma muy segura y muchas veces podemos resolver temas complejos de forma mínimamente invasiva, que lo que nos va a permitir es que el paciente no sienta tanto dolor y mejore de forma rápida. Pero ¿qué pasa? Hay que también saber, y algo que yo siempre soy honesto con mis pacientes, es que no existe ese tema de cirugía sin dolor. O sea, Todas las cirugías todas tienen las su cirugías grado de producen dolor, cierto claro. grado de incomodidad y para eso en el equipo de trabajo, pues los anestesiólogos, Claro. los algiólogos nos ayudan a controlar el dolor postoperatorio. Pero no puedes ir con la falsa expectativa de que, bueno, el doctor me va a operar y él me dijo que no iba a sentir dolor. Claro. Eso no va a ocurrir porque sea la cirugía que sea pequeña o mínimamente invasiva, esa cirugía puede producir incomodidad. Está diseñada para resolver un tema que puede ser complejo, pero no deja de ser una Claro. cirugía y que conlleva recuperación y que muchas veces el dolor se controla de forma rápida tomando los medicamentos que uno indica. Doctor, sabiendo de que la cirugía no siempre es el último recurso, a veces es lo que te devuelve la vida, ¿cuáles son los criterios reales para operar versus esos mitos que todos, de que todos se operan? Yo diría que una de las principales indicaciones es el dolor, o sea, que el paciente tenga un dolor Ujú. constante, que los medicamentos no lo controlen, ya eso definitivamente es algo que hay que considerar proceder con una cirugía. Otro sería un déficit neurológico en el sentido de que cada vez la función esté más comprometida Claro. por ya sea una hernia de disco, ya sea por una estenosis. Si ese es el escenario que uno ve que la función del paciente se ha ido desmejorando, de que ya no puede caminar largas distancias, de que no puede hacer su trabajo por dolor, yo le diría, sin temor a equivocarme, opérese, porque ese tipo de déficit puede dejar secuelas. Y otra indicación sería de que el paciente ya no se controle con las medidas usuales. O sea, antes el paciente se tomaba una medicina y mejoraba, Claro. pero ahora no le controlan el dolor, no le controlan los síntomas y requieren dosis más altas. Y recordemos que los medicamentos son una herramienta útil, sí, pero a largo plazo todos Claro. tienen efectos adversos y la idea es poder llevar al paciente a hacer su vida sin dependencia de ningún medicamento. ¿Le parece si me regala algún caso de los que recientemente haya Sí, actuado? sí, ¿Cuánto sí. tiempo esperó esta persona para operarse? ¿Qué fue lo que lo condujo a que finalmente este era el camino? Y una visualización de más o menos cómo tenía su Sí, estructura. claro, aquí tengo un caso de un paciente que tenía una enfermedad degenerativa de la columna que ya había progresado, ¿Cuántos años tenía? un paciente joven de 40 años Oh, wow, wow. y que ya había tenido una evolución de dolor y de molestias que no mejoraron en su momento
de forma completa con el tratamiento que nosotros decimos el tratamiento conservador, y lo que quedó fue ofrecerle tratamiento quirúrgico, o sea, Claro. cirugía. Y lo que nosotros hacemos en estos casos pues es esto, lo que vemos aquí, un colapso importante de las estructuras discales de la columna, y lo que nosotros Yo voy a hacemos, mover esto un poquito hasta la pantalla. sí, A ver. y ¿Y tú cuál es el colapso, doctor? esto que vemos aquí, porque si yo veo, esta es la altura normal que debe Ujú. tener ¿Se ve el cursor ahí? Sí, entre perfecto. una vértebra y la otra, y aquí vemos que casi no se ve nada, se ve una línea muy tenue, y lo que nosotros hacemos en esos casos es ir dilatando secuencialmente la columna hasta poder. ¿Qué son esa cantidad de estructuras que se Esos ven son los allí? separadores que Ah, ok, utilizamos para este tipo de cirugía, y aquí ok. vemos cómo ese espacio que estaba colapsado ya ha recuperado algo, y al yo poder poner una prótesis vemos que esto corrige y nos ayuda a recuperar tanto la altura normal que debe tener ese espacio y la curvatura normal de la columna. Entonces, este tipo de problemas es muy poco probable que con medicamentos o fisioterapia vaya a mejorar, y ya muchas veces requiere tratamientos que, aunque uno diga el término más agresivos, es porque ya en este punto no va a mejorar y requiere una intervención para mejorar ya a largo plazo. ¿Cuántos casos de abordaje con esta técnica de ALIF pudiese decir que ha realizado ya en su experiencia profesional? En mi experiencia profesional y en mi formación, pues he visto muchos, pero al ¿Los final, tiene numerados? generalmente sí, pero al final no es tanto la cantidad de casos, sino escoger bien al paciente, porque Claro. no todos los pacientes son candidatos para este tipo de técnicas, y también al escoger bien al paciente, asimismo van a ser los resultados. Bueno, yo creo que más de esta información es venir a la consulta. Si Exactamente. tiene una dolencia y si quiere saber más, el doctor Gamaliel tiene un enfoque en su consulta médica muy humana, muy cercana. Él no tiene la menor duda de que usted cuando sale de la puerta de su consultorio va muy claro con respecto a su padecimiento, porque pues lo hemos vivido y lo hemos visto muy de cerca. Y gracias por ese aporte, doctor, porque lo que queremos es informar a la población y cada vez más estén mucho más conscientes en el momento de asistir a un tipo de consulta como esta, que es especializada con uno de los mejores especialistas de nuestro país. Así que muchas gracias, doctor. Felicitaciones y siga Gracias. dando lo mejor, por Así favor. será. Gracias.